Buenos días a todos. Gracias por estar a esta hora conectados con nosotros. Esperamos que la charla sea de su agrado y que con esto adquieran las herramientas y dudas suficientes para evaluar la conveniencia de aplicar o no aplicar este impuesto sustitutivo que tiene el carácter de voluntario, no es obligatorio. Por lo tanto, nuestra invitación es siempre a analizar la realidad de cada uno de nuestros contribuyentes y la realidad de su emprendimiento en el caso de los socios accionistas que pueden estar conectados en esta charla. Voy a iniciar con los aspectos técnicos conceptuales de este nuevo impuesto sustitutivo y después Carlos preparó unos ejercicios magistrales ahí para ver distintos casos que son lo más entretenido de la norma, porque lamentablemente a mí me tocó la parte fome, que es hablar un poco de la ley escrita, porque lo entretenido son los números, ¿ya? ¿Qué es el impuesto sustitutivo? Aunque el nombre pareciera ser bastante claro, yo quiero hacer un énfasis en que la ley 21.681, que lo incorporó este impuesto sustitutivo en una ley que busca mejorar el fondo de emergencia para catástrofes tipo incendio y otras medidas a la reconstrucción, se camufló este artículo en la legislación tributaria. En los artículos 10 y 11 se establece su regulación y dice impuesto sustitutivo de impuestos finales. Si bien para nosotros los que estamos interiorizados con la norma tributaria pareciera ser muy similar a los impuestos sustitutivos anteriores que hemos tenido respecto de utilidades acumuladas en el saldo STUT, este impuesto es distinto, pues lo que busca gravar son todas las utilidades acumuladas a través del registro RAI. Y además su título es impuesto sustitutivo y no es un impuesto único, como algunas personas han señalado o indicado en diversos medios de comunicación. ¿Y por qué es importante si es único o no es único? Porque podría dar lugar o no a la aplicación de las normas de control respecto al reparto desproporcionado de utilidades que establece el artículo 14, letra A, número 9 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Como este no es un impuesto único, sino que es sustitutivo de impuestos finales, nada obsta a que el Servicio de Impuestos Internos, en uso de sus facultades de fiscalización, pueda tasar el reparto desproporcionado de estas utilidades y en el caso de que los contribuyentes aguas arriba, antes de llegar a un contribuyente de impuestos finales, sea una sociedad 14A o 14D, podría aplicar tasación del impuesto 40%. ¿Cuáles son los requisitos para acceder o acogerme a este régimen opcional? El primer requisito es que estemos hablando de contribuyentes del impuesto de primera categoría que determinen su renta efectiva en base a un balance general con contabilidad completa. En este universo de contribuyentes están expresamente señalados los contribuyentes acogidos al régimen semi-integrado, que están las disposiciones del artículo 14, letra A de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y los contribuyentes del artículo 14D número 3, conocido como el régimen ProPyme general, siempre que tributen con contabilidad completa, porque este régimen ProPyme del número 3 puede determinar su renta con contabilidad simplificada, y al carecer del elemento contabilidad completa, ya no podríamos acogernos a este régimen opcional y por tanto queda excluido de este régimen. En esta misma situación se encuentran otros contribuyentes que aún tributando con el impuesto de primera categoría quedaron excluidos, como podrían ser los contribuyentes no sujetos a las normas del 14A, que son los del 14G, que a pesar de determinar capital y renta líquida según las disposiciones del artículo 29 al 33, como carecen de un vínculo directo con contribuyentes de impuestos finales, no deberían aplicar estas disposiciones y no quedaron contemplados en la norma. El segundo requisito, una vez que determinamos que estamos en el mundo de los 14A o 14D ProPyme completo, vamos a revisar el saldo de utilidades tributables determinado al 31 de diciembre del año 2023, porque es un requisito para acceder a este beneficio que yo tenga saldo RAI positivo. Si yo como contribuyente
teniendo saldo STUT, que son las utilidades acumuladas hasta el 31 de diciembre del 2016, pero no tengo RAI, yo no puedo acogerme a este impuesto sustitutivo. Contrario a lo que pasaba con los impuestos sustitutivos al FUT, que eran los STUT, que ahí yo sí miraba el saldo STUT y podía ver la opción de acoger el saldo al impuesto sustitutivo. Acá lo que me dice la norma es que yo debo ver si tengo saldo RAI o no al 31 de diciembre del 2023. Y la segunda derivada de ese saldo RAI positivo al 31 de diciembre del 2023 es la distinción de las utilidades. Si corresponde a utilidades que se generaron hasta el 31 de diciembre del 2016, deberíamos verlo en la columna STUT y tener un SAC acumulado hasta el 2016 que controla una tasa TEF, o tener las utilidades generadas a partir del 1 de enero del 2017, que simplemente se reflejarían a través del saldo RAI. Pero, ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que al cierre del 2023 no tienen un saldo RAI? El saldo RAI, recordemos que por mecánica no puede ser negativo. Parto de un capital tributario positivo o negativo, le hago los ajustes de dividendos provisorios del ejercicio, le descuento el saldo REX positivo, ya, porque el saldo REX son utilidades no tributables, pero que de igual manera están formando parte de mi capital tributario, y le descuento ajustes tales como el capital pagado y en las sociedades que cotizan en bolsa, el sobreprecio en colocación de acciones. Si este ajuste que yo hago, estos ajustes de capital, sobreprecio y REX, hacen que mi RAI quede negativo, la norma dice el RAI negativo no existe, sino que se refleja como un cero. El haber quedado con un RAI cero al 31 de diciembre del 2023 me priva de acogerme a la opción del impuesto sustitutivo, aun cuando nosotros tengamos un saldo STUT positivo. ¿Y por qué se podría generar esta desigualdad entre utilidades acumuladas positivas y RAI cero? Primero, hemos detectado que esto se genera en ciertos contribuyentes siempre por errores en la determinación del capital propio tributario. A pesar de la relevancia que ha cobrado nuestro capital propio tributario a partir del 1 de enero del 2017, sigue siendo común encontrarse con errores en su determinación, o sea, por partidas que no se ajustaron en la renta líquida como corresponde, o porque no se reversaron según correspondía en renta líquida o se mantuvieron en el capital. ¿Quién no ha visto un capital que misteriosamente una cuenta de un año dejó de existir al otro año sin que haya afectado el resultado de la empresa? Estas diferencias que hoy, por operatoria, al menos en los contribuyentes del régimen semi-integrado, podemos verlo a través del recuadro 14 sobre razonabilidad, en los contribuyentes del régimen PYME también se puede ver en su razonabilidad, que es simplificada, porque ellos determinan un capital simplificado. Pero si su renta líquida está mal determinada, su capital tributario también lo estará y por tanto su RAI también estará mal determinado. Por partida doble tributaria, todo lo que pase por el capital y renta líquida debe hacer esta ecuación que nosotros conocemos como partida doble tributaria. Entonces, todas esas partidas que no cumplieron con esta partida doble pueden estar incidiendo en mi RAI y en el peor de los casos pueden estarme privando de acogerme a este impuesto sustitutivo que, como les va a explicar Carlos, en algunos casos es bastante beneficioso y en otros no tanto. Y otra situación que puede generar esta desigualdad entre STUT positivo y RAI cero se produce por el cambio normativo que tuvimos a partir del 1 de enero del 2017, que dijo, basta de recuperar PPUA, lo recuerdan que ahora en 2024 ya no está vigente, por las utilidades generadas con anterioridad. Nos olvidamos del carryback y ahora solo nos íbamos hacia las utilidades que recibíamos de terceros en cada año, o sea, utilidades futuras. Y esa imposición, esa obligación o esa prohibición de recuperar utilidades pasadas contra las pérdidas futuras hace que me haya quedado emposado un STUT que nunca pude recuperar contra pérdidas que sí me están afectando el RAI. Entonces, estos casos que básicamente
hay que analizar caso a caso a la realidad de cada contribuyente, pueden invitarnos a nosotros a revisar si lo que estamos haciendo, si nuestro capital, si nuestro RAI al cierre del ejercicio del 2023 está bien determinado o no. Y si no lo está, quizás hacer una rectificación para evaluar la conveniencia recién de acogerme a este impuesto. ¿Cuál es la tasa del impuesto sustitutivo? Acá también hay discusiones entre los expertos de cuál es la razón de ser entre fijar una tasa de un 12% directo sobre la utilidad para los contribuyentes más grandes, que son los del régimen semi-integrado, versus un 30% para los contribuyentes del régimen ProPyme, que son los contribuyentes más pequeños, con la diferencia de que el ProPyme tiene derecho al crédito SAC que mantiene en su registro tributario de rentas empresariales. Si bien la diferencia numérica, al menos en los ejercicios que planteó el Servicio de Impuestos Internos a través de su borrador de circular, parecieran no ser relevantes, porque incluso ellos se ponen en la situación de que la carga efectiva del 14A ronda el 32% versus el 30% del ProPyme, la realidad es que hay distintos casos que pueden llegar a que incluso el contribuyente del régimen C integrado soporte una carga tributaria inferior a la que soportará el régimen ProPyme, cosa que pareciera atentar un poco a la naturaleza de ambos regímenes. Si yo estoy pensando que el ProPyme está pensado en el contribuyente pequeño, el que está emprendiendo, la empresa que lleva 5 o menos años, o incluso más, pero que aún no supera cierto umbral de ingresos, ¿por qué su carga tributaria va a ser más alta que el contribuyente grande, que o por su tipo de ingreso o por nivel de ingresos ya está en el régimen general? No debería existir esa diferencia, no deberíamos estarla discutiendo. Pero esto lamentablemente no es algo de lo que se puede hacer cargo el Servicio de Impuestos Internos por la vía administrativa, ya que esto pasaría a ser un error de la técnica legislativa. Quizás cuando se discutió o se planteó este impuesto sustitutivo, en esta norma de los incendios no se revisaron en detalle los distintos casos y no sabemos hoy si en verdad la norma cumplirá su objeto recaudatorio o no, porque la verdad es que a no todos los contribuyentes les conviene y no todos los contribuyentes hoy en día cuentan con los flujos suficientes para enfrentar el impuesto sustitutivo. Pero siempre que pensemos en cuál va a ser la carga tributaria del socio para el año tributario 2025, por supuesto que debemos evaluar si conviene o no acogerse a este impuesto sustitutivo. ¿Cómo se determina la base a la que yo puedo optar por acoger al impuesto sustitutivo? La verdad es que la norma acá nos ordena hacer ajustes. Independiente de que tengamos un saldo positivo de RAI al 31 de diciembre del año 2023, tenemos que hacer ajustes que implican disminuciones al saldo RAI, porque lógicamente esas utilidades ya no están disponibles. Y estos ajustes que instruye la norma corresponden a las distribuciones de utilidades realizadas en el periodo. Considerando que estamos a julio del 2024, tendríamos que depurar cualquier retiro o dividendo que se haya realizado entre enero y julio del 2024, debidamente reajustados por IPC con independencia del régimen. ¿Ya? Puedo ser 14A o 14D. Y lo curioso es que al 14D le estén instruyendo a aplicar corrección monetaria cuando este es un régimen que se caracteriza por no aplicar corrección monetaria. Pero esto, como les digo, quedó establecido en el artículo 11 de la ley, entonces no es interpretación del Servicio de Impuestos Internos, sino que de la técnica legislativa. También me ordena, vía administrativa, o sea, por circular, descontar los gastos rechazados del artículo 21 no afectos al 40%, que son ajustes que históricamente nosotros hemos tenido que practicar al RAI, porque es una salida de dinero de la sociedad que eventualmente está consumiendo la utilidad y que incluso nosotros hacemos un ajuste en el registro SAC por este gasto rechazado, también debemos descontarlo del RAI. También se ajustan otras partidas que puedan incidir en el RAI, como es el caso de reorganizaciones. Claramente, si yo tuve una división en el primer semestre del año que implicó que mi RAI, que antes estaba radicado en una sociedad, ahora se haya dividido en dos o más sociedades,
tengo que ajustarlo al RAI porque las utilidades susceptibles de acogerse al impuesto sustitutivo tiene que ser un reflejo de las utilidades disponibles en la sociedad en ese momento. Y si yo me dividí, esa utilidad ya no existe. También podría ser el caso de rectificaciones de años anteriores por liquidaciones de impuestos o diferencias en la determinación del capital propio. Y en el caso de haber acogido parcialmente un monto al impuesto sustitutivo de impuestos finales, tengo que ajustarlo también en el RAI cada vez que yo haga el pago. Porque este impuesto, al ser voluntario, yo puedo acogerme tantas veces quiera, siempre que exista un monto susceptible de acogerse a este impuesto sustitutivo. Porque si a través de estos ajustes, a pesar de tener un RAI positivo el cierre del ejercicio, yo quedo en cero, no puedo acoger más saldo al impuesto sustitutivo porque por mecánica no me queda monto para acoger. La base imponible del régimen ProPyme general, que Carlos se los va a explicar más en detalle, tiene una característica especial distinta al régimen semi-integrado, y que es que la norma instruye que debe incrementarse previamente la base imponible por el saldo disponible de SAC que representa la utilidad que voy a acoger. ¿Ya? Porque yo puedo determinar el monto máximo a acoger al impuesto sustitutivo, pero no necesariamente voy a pagar impuesto por ese monto máximo. Si quiero acoger la mitad, tengo que hacer el ajuste por la mitad y solo incrementar la mitad. Y este incremento se tiene que hacer en base a la tasa corporativa vigente al año de la opción. Ahora en 2024 estamos el ProPyme con tasa 12,5%, por lo tanto el factor sería 0,142857. Si la opción se ejerce en el año 2025, el factor a utilizar, a menos que nos cambien la tasa corporativa del próximo año, sería el 0,33%, porque la tasa del próximo año es un 25%. Y en el caso de tener SAC correspondiente a utilidades del año 2016 hacia atrás, yo tengo que utilizar el factor correspondiente a la tasa TEF. Y en ningún caso debo incrementar la base por tener en mi saldo SAC créditos provenientes de impuestos pagados en el extranjero, que es la columna que nosotros conocemos como SAC IP, SAC por impuestos pagados en el extranjero. ¿Cuáles son los efectos de la declaración y pago? Lo primero es que este impuesto yo me puedo acoger a esta opción hasta el último día hábil bancario de enero del 2025. Y a pesar de que yo lo haga en enero del 2025, el saldo que debo mirar es el RAI determinado al cierre del ejercicio del año 2023, porque lo dice la ley, no lo dice la circular. Una vez que yo acoja esta base imponible al impuesto, el servicio no lo ha establecido expresamente, pero todos sabemos o aseguramos que este impuesto se va a tener que pagar a través del formulario 50, tal como ha pasado con los otros impuestos sustitutivos, y me genera una serie de efectos a nivel empresa. Lo primero es que el ajuste que debo hacer a nivel de registro tributario de rentas empresariales. Tengo que hacer un ajuste en el RAI, tengo que reclasificar estas rentas a la columna REX que se debería generar para estos efectos. Hoy en día el registro REX se está convirtiendo en el mayor registro de tipo de rentas, siendo que hace casi 8 años nos dijeron que ahora el registro tributario de rentas empresariales solo importaba el SAC. Vemos que la ley año a año va cambiando y nos va complejizando el registro REX, y hoy tenemos 12 columnas. Con este nuevo impuesto vamos a tener 13 columnas en el REX. Tenemos que hacer el ajuste también del impuesto pagado, porque la utilidad que vamos a registrar en el REX tiene que ser neta de los gastos necesarios para generar ese tipo de renta. Los contribuyentes, tanto ProPyme como régimen general, deben ajustar su SAC. El régimen ProPyme está asociado al incremento que ellos utilizaron contra el 30%, y en el caso del régimen semi-integrado ellos extinguen este crédito. Las bases imponibles en ambos casos deben reajustarse por IPC, pero deflactarse para efectos de ajustarlos en el registro tributario.
Esta utilidad que nosotros acojamos al impuesto tiene esta especialidad de que no respeta el orden de prelación de las distribuciones de dividendo, o sea, no me importa el resto de mis saldos REX de DEAN, yo puedo imputarla como primer reparto de utilidades. No se entiende retirado y distribuido solo con ejercer la opción y declarar el impuesto. Tiene que haber una distribución efectiva del impuesto. Y lo bueno es que la norma estableció que aguas arriba, cada vez que yo distribuya el ISIF, va a pasar automáticamente a mi registro tributario. O sea, no tengo que esperar al cierre del ejercicio para ingresar esa utilidad y por tanto puedo irla distribuyendo hasta que encuentre al contribuyente de impuestos finales. Las empresas tienen que certificar la naturaleza de sus créditos y para terminar, el registro que debemos hacer en el REX, por supuesto que va a quedar imputando ahí el RAI y luego de hacer esa imputación, yo tengo que recalcular para hacer un nuevo monto susceptible, dependiendo si lo hago varias veces o no. ¿Ya? Y con eso terminamos los aspectos técnicos. Ahora le doy el pase a Carlos para que nos explique esto con numeritos. Súper, muchas gracias, Giselle. Compartir, ahí tendría que verse. Sí se ve. Sí, genial, genial. Bueno, lo que mencionaba Giselle, bueno, este impuesto sustitutivo de impuestos finales, hay una metodología de cálculo tanto para el 14A, que es semi-integrado, como para el 14D número 3. Y en estricto rigor, la gran diferencia, lo que mencionaba Giselle, es que en el 14A lo que se hace, si yo tuviera un STUT de 35 millones y fracción, un RAI 36 millones, tengo un SAC. Recordemos que los SAC son los créditos que la empresa ha pagado como impuesto de primera categoría, y la misma ley hizo la distinción hasta el 2016 o a contar del 2017. No fue esta ley, sino que fue una ley anterior, la 20.780. De DAN, por ejemplo, las diferencias en depreciación acelerada y normal. Tenemos un ejemplo acá. Ingreso no constitutivo de renta, 20.365.000. Nos entregan también un RAI del ejercicio. RAI significan rentas afectas a impuestos, ¿sí? Cada año yo debo determinar esta renta al final del ejercicio. Renta líquida del ejercicio, 9 millones y fracción. Hay unos dividendos también que están considerados acá en el año comercial 2024. Y bueno, hay unos IPC por acá para poder reajustar. El cálculo, no sé si se ve bien la pantalla, Giselle, en porte, sí. Sí, se ve bien, se ve ¿Tamaño? clarito. Ah, genial, genial. Bueno, en la opción a pagar es por un 100% de RAI. Giselle acaba de decir, ¿cierto? Mencionar que como es un impuesto voluntario, yo podría pagar por el 50%, el 10%, tantas veces como yo quisiera, no solamente en una única oportunidad. Y lo que creemos, por supuesto, tal cual como han sido los otros sustitutivos de FUT, o sustitutivo de otros impuestos, ¿cierto? Es que se declara en el formulario 50. La misma lógica debiera tener en esta oportunidad. Determino entonces el saldo susceptible de acoger al impuesto sustitutivo a impuestos finales. Lo que la norma y la circular en consulta señalan es que tengo que considerar el saldo de RAI al 31 de diciembre del 2023. Aun cuando Giselle mencionaba, yo puedo llegar a considerar el pago para hacerlo efectivo hasta el 31 de diciembre perdón, 31 de enero del 2025. Yo debo siempre considerar el saldo al 31 de diciembre del 2023. No sé si eso irá a cambiar o no con la circular que tengan que pronunciarse o las resoluciones. Entonces, tengo un RAI reajustado. Acá están con los IPC, ¿verdad? RAI reajustado. También mencionaba Giselle que debo descontar todo lo que ya ha salido de mi patrimonio, que en este caso pueden ser dividendos. Si yo tuviera, por ejemplo, reorganización empresarial, una división donde estaría afectando, por supuesto, mi RAI, también tendría que eliminar, ¿cierto? Esa parte del RAI. En este caso, tenemos 32 millones que nos vamos a coger, y esto es tan simple como decir 32 millones por el 12%, 3.922.000, y ese es el monto de impuesto, lo que estoy pintando de color amarillo, a pagar
por concepto de este RAI que se generó hasta el 31 de diciembre del 2023. La misma circular en consulta señala que aun cuando yo tengo estos créditos, ¿sí? Aun cuando yo tengo estos créditos, yo no puedo llegar a descontarlos para efectos de este pago, sino que solamente se rebajan en un registro que le llaman registro tributario de renta empresarial. Y si siguiera la misma lógica, me acogí con 32 millones de pesos, 32.684, y pagué un impuesto de 3.922.000. Entonces, la lógica de esto, y acá vamos a ir al registro tributario, voy a agrandar un poco este registro. Bueno, acá parte con los saldos iniciales, ¿cierto? Reajusto todo en un 3%, un reajuste supuesto, el saldo de estos reajustes y luego imputo la renta que se acogió, estos 32.264.000, rebajo el RAI, estoy pintando acá de color amarillo, rebajo el RAI y lo que transformo es esa utilidad o esa renta afecta impuesto, la transformo en utilidad que ya pagó el impuesto, que en este caso es el sustitutivo de impuestos finales, 33.232.000. ¿A qué costo? El costo fue los créditos que tenía asociado también por 8.303.684, y de esa misma línea yo debo descontar paralelamente el STUT. Y esto, como el STUT es tan solo un reflejo de lo que venía del FUT de hasta el 2016, yo lo que hago es 8.303.000 dividido por la tasa TEF, que en este caso es la tasa promedio, donde considero los créditos hasta el 2016 y lo que quedó de FUT o STUT hasta el 2016. Reajusto todo, aplico también anteriormente el impuesto pagado. Giselle mencionaba que ese impuesto que yo voy a tener que pagar, que eran 3.900.000 y fracción, voy a tener que descontarlo. También es aun cuando uno lo considere como gasto, esto es un impuesto tal cual con el impuesto de primera categoría, pero en este caso se rebaja de la columna impuestos sustitutivos a impuestos finales, 3.992.000. Luego se hace la reversa del RAI, se imputa el RAI del ejercicio. Ahí teníamos nosotros un DEDAN del ejercicio también, 8.300.000 y fracción. No es muy común si es que no tengo diferencia en depreciación de activos fijos. Y el crédito por impuesto de primera categoría, y terminaría el resultado. Lo entretenido de este ejercicio, ¿cierto? Es que voy a tener que imputar estas partidas que son de RAI y transformarlas, ¿cierto?, a este registro ISIF, y voy a descontar también los créditos que están asociados. Esa es como la lógica. Bueno, junto con el impuesto que se paga por este sustitutivo de impuestos finales, iba a decir impuesto sustitutivo de FUT, ese fue el anterior. En el caso de un régimen general ProPyme, acá tenemos un RAI de 36 millones, muy similar al ejercicio anterior. Estos son los ejercicios de la misma circular en consulta, estos dos primeros. Tengo la tasa vigente, que recuerden que ahora, año comercial 2024, es un 12,5%. Vamos a tener un RAI del ejercicio, una renta líquida también del ejercicio, un dividendo también para distribuir. Siguiendo la misma secuencia del registro anterior, debo determinar el monto susceptible, ¿cierto?, a acogerse al ISIF, impuesto sustitutivo, impuestos finales, 36 millones y fracción. Esto, como decía Giselle, es reajustado, aun cuando yo sea un régimen general ProPyme. Para efectos de cálculo, yo lo tengo que reajustar. Cuando yo me voy al registro tributario renta empresarial, ahí tengo que considerarlo de manera histórica, ¿sí? Eso es para que no se nos olvide. En la distribución de dividendo tenía 4.301.000, 4.250.000 reajustado, me da 32.684.000. Rebajo también, ¿cierto? O considero, más bien dicho, el SAC que tengo a esa fecha, 3.285.000 que estaban por acá reajustados, y descuento el crédito asociado al dividendo. Que en este caso son 4.301.000, el crédito asociado son 614.428 pesos. Y el monto susceptible reajustado son 2.714.000. Esto es lo que me queda de crédito, 2.714.000. Y la norma dice, para poder determinar este sustitutivo de FUT,
Considera el saldo de RAI al 31 de diciembre, 32.684.000, y considera el monto menor entre el crédito que te quedó, que son estos 2.714.000, y el factor del crédito. Esto es un tema que uno siempre, bueno, es un poquito complicado explicarlo, los que no se dedican a esto. Finalmente es el monto del retiro que podría estar considerando si lo estuviera pensando, por ejemplo, en un retiro, y lo multiplico por el factor de la tasa vigente, que no es otra cosa que decir 12,50 dividido por lo que me falta para llegar a 100%, 0,875, y ahí me da un factor. Y es ese factor el que yo considero, ¿cierto?, para estos efectos, para un tema de retiros, o en este caso, ¿cierto?, también considerar este incremento al momento del sustitutivo, que me da 4.669.000. Como no me quedan 4.669.000 en el SAC o el crédito, solamente me llega al 2.714.000, imputo solamente esa cantidad. Considero la base imponible, 35.398.000, pago el 30%, como decía Giselle, en este caso 14D número 3, régimen general ProPyme. Descuento el mismo crédito, 2.714.000, y pago finalmente 7.905.000 pesos. Si yo me voy al registro tributario de renta empresarial, aquí algo más cortito, tengo un RAI de inicio, todas estas partidas son de inicio. Vean ustedes que acá no se reajusta, ¿verdad? Tal cual como en el semi-integrado, pero sí se tiene que acoger la renta que voy a acoger para el sustitutivo, que en este caso son 32.264.000, que el resto de mi RAI, o sea, ya no voy a tributar por estas partidas, sino que las voy a incorporar a mi registro tributario del REX, en este caso el impuesto sustitutivo a impuestos finales. Si yo quisiera considerar solamente la mitad, por supuesto, considero acá 16 millones y acá en el sustitutivo 16 millones también. El pago de este impuesto fueron 7.905.000, y el crédito asociado, tal cual como lo estábamos viendo, eran 2 millones y fracción, que los tengo que descontar también en mi registro tributario de renta empresarial. Esa es como la gran lógica que tiene esto. Ahora, temas importantes de acá, y que no quiero salir de esta pestaña, voy a agrandar un poco. La norma, lo que dijo, ¿cierto? Cuando salieron estos registros tributarios, a contar del 2020, mencionaba que yo debía hacer un cálculo de estos registros, ahí sí, de estos registros al 31 de diciembre de cada año. Eso es lo que dice la norma, tanto para el 14A semi-integrado como para el 14D número 3. Pero en el caso de pagar este sustitutivo de FUT, y que, perdón, me faltó una parte, considero el 31 de diciembre y todas las imputaciones finales las tengo que hacer en el punto 6 hacia abajo, ¿sí? Entonces, todos los ajustes hacia arriba, pero la incorporación de renta líquida, la incorporación de gastos rechazados, de una devolución de capital, lo que sea, es desde el punto 4 hacia abajo. Y lo que dice la norma es que este impuesto sustitutivo está en el punto 2.1 de este registro. Por lo tanto, al momento, ¿cierto?, de efectuar esta operación del impuesto sustitutivo, yo podría llegar a tener alguna consideración. Por ejemplo, cuando estoy repartiendo utilidades al extranjero, reparto utilidad del extranjero, la norma de Chile dice, por la cláusula Chile, tengo que hacer una retención del artículo 74, número 4, y lo que dice la misma norma, y no ha cambiado, es que debo considerarlo con el factor de la tasa vigente, es decir, incrementar por el factor del 27% o del 12,5% en este caso. Pero si yo pago el sustitutivo del FUT primero, en el 2.1, no alcanzo a llegar al cierre del ejercicio. Por lo tanto, podría perfectamente pagar este sustitutivo de FUT y al día siguiente podría retirar de estas utilidades. Y si estoy haciendo el ejemplo, el símil de retirar de estas utilidades con un contribuyente no domiciliado ni residente en Chile, por supuesto que ahí no debería efectuar, ¿cierto?, una retención de impuesto adicional, porque ya se entiende que está completamente tributada esta utilidad. Otro ejemplo que podríamos llegar a considerar acá en un 14A semi-integrado es que podríamos perfectamente tener un STUT en cero, utilidades del 2016 en cero. Recuerden que el último sustitutivo que existió solamente estaba considerando las utilidades que llegaban
del 2016 o que estaban acumuladas al 2016 en una empresa. Pero ahora la gran diferencia es que me considera todo el RAI hasta el 31 de diciembre del 2023. Toda esta renta afecta a impuestos. Y perfectamente, ¿cierto? Yo podría tener un monto mayor si es que llego a considerar lo que ustedes han visto, ¿cierto? Como eh, retenciones, como estas rebajas, ¿cierto? Del 14 letra E del incentivo al ahorro. Yo podría haber optado, ¿cierto? Al 14 letra E incentivo al ahorro y dejo de pagar por una parte de base imponible, la cual no va a tener crédito. Y si los socios se llevan esas utilidades, por supuesto que van a pagar impuestos sin crédito alguno. O, por ejemplo, también podríamos considerar esos cambios de regímenes que existieron de un 14D número 3 a un 14A, donde tenían activos fijos. Recuerden que la misma circular 62 del 2020 menciona que esos activos fijos podían tener la condición de, como ya los estaba imputando, 100% con una depreciación instantánea, dejarla en un peso, o también podría llegar a considerar otro valor obviamente de mercado, otro valor con consideración de depreciación, etcétera. Entonces incrementaba mi valor del activo. Si yo incrementaba el valor del activo, la misma circular 62 mencionaba que eso no se iba a considerar como un ingreso tributable, pero sí me iba a afectar a mi capital propio tributario y por ende también al cálculo del RAI. Entonces, todos aquellos que hicieron eso hasta el 31 de diciembre del 2023, puede ser posiblemente, y así sería, tendrían un RAI incrementado, un RAI mayor, ¿verdad? Sin crédito alguno. Entonces, en esa ocasión o en esas consideraciones, por supuesto que es recomendable poder llegar a pagar este sustitutivo de FUT. No tienen crédito alguno y también la tasa de impuesto en este caso sería solamente el 12%, olvidando, ¿cierto?, la tributación de un global complementario. Acá en este caso o en este ejemplo tenemos un crédito de 8 millones de pesos, por supuesto que lo consumen completamente, pero la gracia de esto, ¿cierto?, es que yo pagaría un 12% de este impuesto y no tendría que tributar más por esta utilidad. Y los socios obviamente hacen una declaración jurada en caso de la empresa y los socios se llevan este flujo sin pagar impuesto alguno. Otra de las consideraciones importantes que uno tendría que tener al momento de elegir este sustitutivo de food es si yo tengo planeado o pensado a futuro, un futuro cercano quizá, hacer un término de giro. Porque recuerden que las normas del término de giro, el artículo 38 bis número 1 y número 2, menciona que yo puedo, perdón, yo debo llegar a pagar un impuesto del 35% si yo tengo contribuyentes personas naturales o contribuyentes casi de impuestos finales agua arriba, como socios, dueños. Entonces, el pagar un 35 o tal cual como está este ejemplo y pagar un 12%, por supuesto que convendría bastante. Llegar a representar estas particularidades, pero aun cuando yo tenga utilidades de 350 millones de pesos del 2016, la norma dice solamente considera el RAI al 31 de diciembre del 2023. Y tal cual como está acá este ejemplo, 152 millones, hay un retiro por 15 millones de pesos, lo cual tengo que descontar, por supuesto, y este es el monto que está acogido o se puede llegar a coger, ¿cierto?, al sustitutivo del food. Como ya lo comentamos, puede ser una parte de esto, el 10%, 50, 20, 30 o el 100%, ¿verdad? En este ejemplo está considerado el 100%, se pagan los 16 millones de impuestos y finalmente uno podría llegar a decir, mira, lo que yo acogí son 137 millones menos el impuesto de 16 millones 480 y finalmente dejo libre de tributación 120 millones de pesos para los contribuyentes de impuestos finales que quieran retirar. Esto, al principio estábamos conversando con Giselle, perfectamente yo podría tener una sociedad que paga este impuesto y aguas arriba otra sociedad. Estamos hablando de contribuyentes de impuestos finales, personas naturales o extranjeros, o no residentes, más bien dicho, pero perfectamente podría tener una sociedad, aguas arriba otra sociedad y aguas arriba de esto
personas naturales y aún así seguiría la misma lógica y también no perdería, ¿cierto?, esta calidad de ser ingreso no constitutivo de renta no pagar. Y el orden de prelación, por supuesto que también se tiene que considerar, que está establecido en el artículo 14, letra A, número 4. Hay un orden de prelación, primero utilidades del RAI, luego el DEDAN, luego el REX, pero estas utilidades que pagan este sustitutivo cambian todo el orden de prelación. Yo puedo decidir por retirar de estas utilidades primero de las que tienen que llegar a pagar o están pendientes de tributación. Y un último ejemplo, si yo no tuviera STUT, ¿sí? Si yo no tuviera STUT y tampoco tuviera crédito, este es el caso más complicado o el más gravoso, donde tengo que determinar mi cálculo, ¿cierto?, de sustitutivo de FUT, aplico el 30% de manera directa y no tengo nada que poder rebajar. Aun cuando yo tenga un factor de crédito, debería llegar a considerar 21 millones de pesos, pero en este caso el ejemplo no tenía crédito alguno, por lo tanto son 45 millones de pesos. En esto, la evaluación es el caso a caso. La evaluación es si es que quieren seguir retirando de estas utilidades de la manera que lo están haciendo. Hay contribuyentes también que van a considerar esta es la oportunidad para pagar quizá un 12% o un 30% y tienen bastante quizás utilidades acumuladas en la empresa y quieren comprarse quizá un bien raíz, lo que sea, quieren invertir, ellos también podrían llegar a optar a esto. Por eso es que es el caso a caso y no solamente ver la tabla de global complementario en la cual está afectada el socio. Esos son los ejercicios. No sé si Giselle quiere comentar algo adicional. No, Carlos, estaba súper entretenida escuchándote. Solo acotar una cosa, si te puedes poner en el registro tributario, cualquiera. Cuando Carlos les hizo el énfasis de que este ajuste quedaba en el 2.1, 4.1, estos numeritos del correlativo, esto ustedes lo van a encontrar en la resolución de cada régimen, ¿ya? La resolución 19 del año 2021 para los 14A y la resolución 37 del 2021 para los 14D, porque no van a encontrar una mención en la norma que diga el ISIF se rebaja en el punto 2.1 del registro tributario. No, el artículo 14A cuando nos habla del registro nos dice los componentes, las columnas, pero la instrucción de cómo se hace la imputación y el registro están establecidos a través de los anexos de estas resoluciones. Así que los invitamos a que puedan revisarlas y estudiarlas para que vean por qué es importante el énfasis que hizo Carlos de que a pesar de que la ley dice que el registro y toda la situación tributaria de los repartos se define al cierre del ejercicio, en el caso del ISIF, este registro tiene que hacerse en el momento en que se paga el impuesto. Muy similar a lo que hacemos con las reorganizaciones, que si yo divido o fusiono una sociedad durante el año, tengo que hacer el registro tributario provisorio a esa fecha para reflejar las nuevas o las nuevas utilidades positivas que aumentaron o negativas si disminuyeron en caso de división. Solo eso. Súper, súper, súper. No sé si hay, yo no alcanzo a ver, voy a dejar de compartir. No hay No sé si preguntas en el está, chat. Yo ¿no? les comenté como recuerdan. Cualquier pregunta la pueden hacer por acá. No han Ah, hecho perfecto. preguntas, pero la invitación abierta a que puedan hacerla ahora. Eso, si quieren hacerlo con micrófono abierto, no hay problema, para que nos levanten la manito si es que habrá quedado por ahí alguna duda. De todas maneras, por el momento voy a recordar que si entraron más tarde al webinar, no pudieron entrar desde un comienzo, les vamos a estar enviando el material completo una vez finalice esta sesión y les va a estar llegando en su mail para que puedan revivirlo, por si acaso. Oye, cuando no existen preguntas es porque o se entendió todo o no se entendió nada. Prefiero pensar que se Espero que se haya entendió entendido. todo. Espero que se haya entendido. Veo ahí Esperemos a que sea varios, la primera opción. eso, veo ahí a varios clientes y varios conocidos, así que espero que se haya entendido ahí este impuesto sustitutivo. Es de verdad bastante conveniente en algunos casos, pero hay que ver el caso a caso, como decía Giselle, y ver si esto vale la pena que lo consideren o no. Y eso, más que nada es la invitación a que evalúen su situación y que por supuesto que confíen en nosotros para acompañarlos en ese proceso. Así es. Diego en el chat
dice, súper claro, excelente exposición, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego, también por conectarte con nosotros. Y al parecer no hay dudas. Así que me queda agradecerles a Carlos y a Giselle por esta completa presentación y también agradecer a todos los participantes que se conectaron, llamarlos a que estén atentos a nuestras redes sociales, siempre estamos subiendo información relevante en LinkedIn y también estamos subiendo toda la información de lo que es de próximos webinars, así que para que estén atentos nos puedan seguir en nuestros canales que están ahí en la pantalla, los dejamos invitadísimos. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Que esté muy bien y muchas gracias por conectarse con Auditeris. Un gusto, que estén muy bien. Hasta Chao, luego. chao. Muy Chao. bien. Muchas gracias, muy amables. Muy buena la Luego, presentación. adiós. Gracias. Gracias.